Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Damos gracias al Señor de estar congregados en su nombre, felices de poder ser del pueblo de Dios, de pertenecer a Jesucristo, de haber sido comprados por sangre, salvados por aquella maravillosa obra de redención. Saludo ahí a tu familia, a tu casa y bueno, te felicito porque estamos orando, todos estamos orando. Me llaman los hermanos, me dicen en los horarios de la tarde, cada uno desde su lugar, pero como la oración es en espíritu, estamos todos en un mismo espíritu clamando por la iglesia, por las almas y sobre todo para que Dios tenga misericordia en medio de la ira, como está escrito. Acuérdate de la misericordia en medio de la ira. Amén. Te cuento que hoy es domingo 3 de mayo del año 2020, ya estamos en el mes de mayo. Y el título de la predicación es este que vas a ver acá abajo en el graph, que dice: haced memoria de mí. Esto dijo Jesús: haced memoria de mí. Es un trabajo que tenemos, hacer memoria, ¿no? Es el segundo mensaje de la serie Hasta que Él venga, que comenzó el 26 de abril del 2020. Así que te invito ahí en tu casa donde estás a que te pongas de pie y juntos nos presentamos a Dios delante del Espíritu Santo en oración. Amado Dios, te suplicamos por medio del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, que nos des entendimiento, sabiduría, luz, que podamos, Señor, participar de esta bendita obra de la predicación del Evangelio, que es el trabajo de la iglesia. Señor, la exposición de tus palabras. Esa es la obra principal de tu iglesia, porque la exposición de tus palabras alumbra, hace retroceder las tinieblas de los corazones de los llamados y de los que no conocen a Jesucristo, para que la luz, Señor, que vino a este mundo, como dijo Juan, la luz vino a este mundo, Jesucristo resplandezca en sus corazones. Señor, bendice a cada persona que oiga esta palabra. Ten misericordia, Señor, de sus debilidades. Enséñales porque tú prometiste que serían todos enseñados por Dios. Muéstrales el camino, su camino, Señor. Porque el que mejore sus caminos, el que mejore sus obras, vos le vas a mostrar, Dios mío, le vas a revelar, le vas a hacer entender la salvación de Dios. Aquí estamos, dependemos de ti, tanto el que habla como el que oye, porque no podríamos hacer nada si no fuera por la administración del Espíritu Santo. Danos sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, revelación, luz, discernimiento, para poder, Señor, interpretar el espíritu de tu palabra. Bendice, Señor, tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás, toma asiento y busca en tu escritura 1 Corintios capítulo 1. Nosotros estamos hoy, como te decía, nosotros estamos abocados a este tema, ¿no? El título es Haced memoria de mí, y es el segundo mensaje, como te dije recién, de la serie Hasta que Él venga, que comenzó el domingo pasado, el 26 de abril del 2020. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto sobre las Pascuas, la celebración de la Cena del Señor, en la conmemoración de la Pascua, de una iglesia gentil como era la iglesia de los Corintios, una iglesia griega, que es nuestra herencia. Nosotros tenemos herencia greco-romana para nuestra formación, ¿no? Los que estamos en Occidente, esa es nuestra herencia. Estamos acá, herencia cultural, ¿sí? Estamos acá hoy delante de esta palabra que ya leímos el domingo pasado. 1 Corintios 11, 23, leemos en el nombre de Jesús. Dice Pablo, por el Espíritu, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, porque como te decía el otro día, ellos comían el cordero. Jesús celebraba su última Pascua entre los hijos de los hombres, finalizando su ministerio, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Te leo de nuevo el 25. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Nos referíamos el domingo pasado, retomando el hilo de la serie, que este es un resumen doctrinal, no de acontecimientos, porque los acontecimientos fueron más alrededor de la Pascua, tanto de la primera como de esta, la última de Jesús, la primera y la última. La primera con la cual se inaugura la nación de Israel y la última que el Señor Jesús celebra con sus discípulos, porque después de esto venía la iglesia, el nuevo pacto. Es un resumen doctrinal, probablemente no contenga todos los elementos, pero contiene la mayoría de los elementos que vos necesitas como doctrina para entender el mensaje del Espíritu a través de los símbolos de la Pascua. Y el Señor Jesús, como te decía el otro día, lo vamos a ver más adelante, personalizó la Pascua. Hasta ahora la Pascua era un cordero y una celebración que se hacía para Dios, para el Altísimo. Pero ahora Jesús dice: esto del pan y del vino, háganlo en memoria de mí. Le puso nombre y apellido a la Pascua, le puso Jesús de Nazaret a la Pascua, la personalizó. Se trata de mí, dice el Señor. Aquella fiesta que por siglos y milenios había convocado al pueblo de Israel desde su liberación a la salida de Egipto, aquella noche del 14 del primer mes que inauguraba los meses del año para el calendario de la nación recién nacida del pueblo de Israel, que estaba por salir de Egipto esa misma noche. Llegado a esta última Pascua, encuentra su destinatario. Se trataba de Jesucristo. Por eso dice: en memoria de mí. Por eso, como vamos a ver de nuevo, vamos a repetir más adelante, el apóstol Pablo toma esto que hizo Jesús, de ponerle a la Pascua nombre y apellido, de direccionarla a una persona, a él, porque él era el Cordero de la Pascua, y dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Antes, cuando el pueblo de Israel partía el pan y comía el cordero, en la aspersión de la sangre aquella noche, conmemoraba su salida de Egipto, hacía memoria de la obra redentora del Señor. Ahora, a partir de ahora, todo esto era Jesucristo. Y así es, y así será. Por eso, como te decía el miércoles pasado, en diciembre decíamos que tu próximo año, el año 2020, sea un año sin planes y sin mucho que hacer, porque tiene que ser Jesucristo, la visión y tu proyecto de vida para el año 2020. Y dadas las circunstancias que estamos viviendo, como ya hemos repetido varias veces, solamente nos queda encargarnos de conocer cada día más al Señor, ocuparnos, como decíamos el miércoles pasado, de profundizar nuestra relación con Dios. Ya que estamos encerrados y estamos profundizando nuestra relación familiar, porque estamos mucho más juntos, mucho más cerca y obligados a convivir, y como te decía el otro día, los padres están conociendo a los hijos y muchos matrimonios se están conociendo, porque antes uno estaba todo el día afuera trabajando en el ritmo del día y no tenía tiempo, no tenía el tiempo que tiene hoy para dedicarse el uno al otro, para conocerse, contemplarse, convivir obligados, encerrados. Ya llevamos casi, creo, un mes. Entonces, si tenemos que estar encerrados para conocer a nuestros semejantes y aprovechar esta oportunidad para intimar con la familia, cuánto más aprovecharla para conocer a Dios, para intimar con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Es lo que venimos diciendo. ¿Me seguís? Yo sé que me seguís. Es un resumen doctrinal y nos preguntábamos, porque a veces el problema es que nosotros a veces tenemos la Pascua mal colocada.
La Pascua es una celebración anual, era en el pueblo de Israel una celebración anual, como lo es ahora. Se celebra una vez al año. Cuando alguien, ¿qué es una celebración? Es una fiesta, ¿sí? O un acto, en este caso es una fiesta, como dice la Biblia, de un acto solemne en el cual se conmemora un acontecimiento. En este marco, Israel celebró la Pascua por mandato divino. Y a nosotros puede que nos parezca que la Pascua es una vez al año, que no es tema del mes de mayo, porque ya pasó la Pascua. Supongamos que vos te estés preguntando eso. Supongamos que vos te estés preguntando por qué se habla tanto de la Pascua si no es tiempo de la Pascua. Bueno, ahí tenés la respuesta en tu propia boca, porque para vos la Pascua tiene una fecha. Y la tiene. La Pascua tiene una fecha. Pero los acontecimientos de la Pascua, el contenido de la Pascua, todo lo que la Pascua encierra, el mensaje de la Pascua, se conmemora todo el año. Las cosas que se celebran ese día, que se traen a memoria ese día como mandamiento, ¿sí? Una vez al año, las conmemoramos todos los días, las vivimos todos los días, las recreamos todos los días, las experimentamos todos los días. Y eso es lo que vos tenés que entender. La Pascua como fecha es un rito, ¿sí? Y no está independiente de las actividades del resto del año. Ese día que se conmemora la Pascua no es el único día para pensar en el Cordero, ni el único día para creer que la aspersión de la sangre, el derramamiento de la sangre hace expiación. Ni es el único día para los panes sin levadura. Ni es el único día en el cual somos libertados. Porque si bien una vez fuimos libertados del diablo y del mundo, no hay hombre que no peque. Y nosotros necesitamos que Dios mantenga y muchas veces nos vuelva a libertar de nuestros pecados, nuestras ataduras, de las cosas que hacemos mal, de aquellos problemas que nos compramos, de las cosas en las cuales nos metemos. Porque cada vez que vos le decís a Dios, líbrame, le estás diciendo, sacame de esto, solucioname este problema, resolveme esta situación. El domingo pasado hablábamos de esto extensamente. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. El viernes fue 1 de mayo. El 1 de mayo se conmemora, vos dirás, el Día del Trabajador. No. El 1 de mayo es el Día del Trabajo, el Día del Trabajo. En la mayoría de los países, en la mayoría, hay algunos que no. Hay algunos que tienen otra fecha como septiembre. Por ejemplo, Estados Unidos y otros países tienen otra fecha. Entre el 1 y el 4 de mayo, en Haymarket Square, que es una plaza, Haymarket significa mercado de heno en Chicago, el 4 de mayo de 1886, hubo una rebelión obrera y hubo muertes y desapariciones. Fue muy, muy duro, muy, muy fuerte, porque reclamaban una jornada de 8 horas. Fue un hecho anarquista que el sindicalismo mundial tomó y el mundo reconoce así, celebrando el Día del Trabajo ese día. La pelea más grande era por la jornada de 8 horas. Algunas personas fueron encarceladas, iban a ser condenadas a muerte. Fue un hecho muy violento. Allí en la plaza esa que con su nombre conmemoraba un mercado londinense que es el mercado del heno, el mercado del forraje, el mercado de la paja, Haymarket. Ahora, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, se celebra el trabajo y por ende el trabajador, o se felicita a los trabajadores porque trabajan. No es el Día del Trabajador, sino el Día del Trabajo, que por extensión es el Día del Trabajador. Y como solamente el 1 de mayo es el Día del Trabajador, el único día que nos acordamos del trabajo es el 1 de mayo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es así?
Después el resto del año no tenemos nada que ver con el trabajo hasta el próximo 1 de mayo. ¿Es así? No, no es así. Estamos todos los días hablando de trabajo y atendiendo nuestro trabajo, los 364 días del año, atendiendo nuestro trabajo, yendo a nuestro trabajo, ocupándonos de nuestro trabajo, hablando del trabajo, llegando a nuestra casa y diciendo, no sabes el trabajo que tuve hoy. ¿Qué trabajo me está dando esto? Una maestra puede decir, ¿qué trabajo me dan estos pibes? ¿Sí? O sea, celebramos una vez al año, guardamos un día para conmemorar a partir de un evento trágico, ¿sí? Como fue esta revuelta de Haymarket Square en Chicago en el 1886, el 4 de mayo, como te dije, pero después estamos todo el año con el tema del trabajo. La Pascua es igual. La celebrás un día, pero estás todo el año en ella. Porque la Pascua es Cristo. Y las figuras proféticas de la Pascua, que esas son verdaderas figuras proféticas, son las que tienen el mayor mensaje de redención para los hombres. Lo mismo pasa con la independencia. El martes 9 de julio de 1816, en la casa de Francisca Bazán de Laguna, conocida como la Casa de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas del Sur firmaron la Declaración de Independencia. 9 de julio de 1816. Ese día, los 9 de julio, nosotros celebramos nuestra independencia. Y el resto del año no tenemos nada que ver con esa celebración, con ser una nación soberana, más allá de lo que estés pensando, de los problemas que tengamos. No, esa independencia la vivimos todo el año y la celebramos un día al año. La Pascua es igual. La Pascua tiene un día de celebración, mejor dicho, una noche de celebración. Es una fiesta, porque es una fiesta de liberación, solemne, ¿sí? Que se celebra una vez al año y se conmemora, o sea, se tiene memoria, se recuerda, se vive, se practica todo el año. Porque si no, tendrías que acordarte de Cristo solamente ese día y olvidarlo el resto del año. Tendrías que acordarte del trabajo solamente ese día y olvidarte el resto del año. Tendrías que acordarte, por ejemplo, de la independencia, y así hay miles de fechas que celebran un evento, ¿sí? Pero que en ese evento vivimos todo el año. Y ahí estamos nosotros. Mira, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, leemos del 1 al 3, a nosotros nos interesa la segunda parte del 3 hoy, nos interesa todo, pero vemos esto, dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Ya hemos hablado de esto, el símbolo de la noche, ¿no? Para el mundo espiritual. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. Acá personifica el cordero en la Pascua, porque la Pascua no se puede sacrificar, porque la Pascua es un nombre que no se puede sacrificar, se sacrificaba el cordero. De las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Esto le decían a los israelitas. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Coma, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Está diciendo el Espíritu Santo, que te acuerdes todos los días de tu vida del día que te llamaron. Para los que estamos en la iglesia, los que participamos del tiempo de la iglesia. El versículo 3 dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Te acuerdes
de la Pascua, te acuerdes de los acontecimientos que te dieron la salida. Todos los días, no solamente del año, sino de tu vida, o como decíamos el domingo pasado, desde que te llaman hasta que Él venga. Todos los días quiero que te acuerdes, dice el Espíritu Santo, del día que saliste de la tierra de Egipto. ¿Y por qué saliste de la tierra de Egipto? Vivo, porque murió el Cordero. O sea, si vos te pones a orar y a trabajar sobre esto, vas a encontrar miles de acontecimientos que terminaron en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Acontecimientos que son figuras de las cosas espirituales, y como las cosas espirituales no tienen tiempos, nos alcanzan a nosotros. Porque nosotros también un día salimos del mundo. A no ser, está bien, si todavía estás en el mundo, bueno, tenés un problema. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dijo el Señor Jesús. A ver, ¿qué te quiero decir si todavía estás en el mundo? Si todavía vivís como mundano y tenés el espíritu del mundo que te absorbe y vivís para el mundo que está bajo el maligno, tenés un trabajo que hacer. Porque hubo un día en que Dios nos sacó del mundo y por la fe nos introdujo en el reino de los cielos. Entramos en esta gracia, en su reino. Por eso te digo, acá que dice, acuérdate de esto el día de la Pascua, la noche de la Pascua. La noche de tu liberación, todos los años acordate y después olvídate el resto del año. No, dice, para que todos los días, léelo, por favor, de tu vida, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Todos los días de tu vida, vos, como buen creyente, tenés que agradecer que te hayan llamado, que te hayan venido a rescatar. Hay miles de cosas que la Pascua te enseña sobre esto, de que el Espíritu Santo haya hecho una obra de redención en tu vida y te haya sacado de Egipto. No solamente una vez al año. Por eso te digo, y te dije el otro día, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esta. Nosotros celebramos la Pascua una vez al año, pero la conmemoramos todos los días, o mejor dicho, a cada instante del resto del año. ¿Sí? Algo te adelanté antes, que es muy importante esto, porque la Pascua, antes de la noche que Jesucristo fue entregado, no tenía nombre y apellido. Por decir nombre y apellido, no estaba personificada. Era una fiesta solemne en la cual se sacrificaba un animal y con ese animal se celebraba la liberación de la nación del yugo de Faraón, que es tipo del diablo, y la salida del pueblo de Israel de Egipto, que es tipo del mundo, y el nacimiento de una nación que hasta ahora no existía. Porque mientras la nación de Israel estuvo esos 430 años en Egipto, desde la llegada de Jacob hasta esa noche, se mimetizó con los egipcios. Y esa gente que ahora pasaba a ser la nación de Israel, que iba a recibir la ley, que tenía Moisés por cabeza, que iba a tener un sumo sacerdote, o sea, venía todo lo que estaba por delante, que se le iba a revelar en el desierto. No te olvides que eran todos egipcios. Eran todos egipcios. Porque Jacob llegó casi con 70 personas, dice la Biblia, alrededor a Egipto. Y esos no eran egipcios. Pero a partir de ahí, pasados 430 años, ¿a vos te parece que entre ellos había alguno de 431 años? No. Entonces, habían pasado por lo menos 5 generaciones o algo más, teniendo en cuenta lo que vivía esa gente, su promedio de vida en aquellos años, donde la ciencia no estaba avanzada como ahora. Eran todos egipcios.
Pero a partir de esa noche nació una nación. Y todo fue en el fundamento de ese sacrificio. El sacrificio del Cordero de la Pascua. Todo pasó en esa noche final, después de 9 meses de juicios sobre la tierra de Egipto. Ese es nuestro ícono. Ahí arrancó la nación de Israel, Jesús, y se celebró la primera Pascua. Dice la Biblia que comenzó el principio de los tiempos para la nación, el primero de los meses. Sí, hay miles de cosas para decir. Era una nación de esclavos, tenían espíritu de esclavo, mente de esclavo, corazón de esclavo. No sabían vivir en libertad. Todo eso nos pasa a nosotros, ni bien Dios nos llama, ni bien Jesucristo nos llama, hasta que crecemos en el espíritu. Pero te vuelvo a repetir, como dice Deuteronomio 16:3 al final, para que todos los días de tu vida te acuerdes. Y por eso dice que hay que hacer memoria. Cuando vos escuchás la frase hacer memoria, te encontrás un verbo, el verbo hacer. Quiere decir que es una acción. ¿Y por qué Dios nos manda a que nosotros hagamos memoria? Porque no se hace sola. ¿Cómo no se hace sola? No se hace sola porque los hombres generalmente nos acordamos de lo que nos destruye. Porque esa es una obra del corazón engañoso y malvado que tenemos y del enemigo que vive tentándonos. Y nos acordamos de lo que nos hicieron, de cómo nos hirieron, del hambre que tuvimos, de la soledad que tuvimos, de lo mal que nos trataron, de lo que nos angustiaron. ¿Por qué? Porque en el mundo solamente hay espíritu de destrucción. Porque el diablo vino a destruir. Viene a destruir y sigue destruyendo. Entonces el enemigo no va a venir a modo de pensamiento a hacerte descansar, llevándote a hacer memoria de todas las cosas que Dios hizo por vos, sino que va a venir, como te tiene que destruir, y en este es su trabajo, te va a traer a memoria todo lo que te hicieron, para llevarte a los sentimientos, para que digas, pobrecito de mí, críes raíces de amargura y te muevas en odio y en rencor y en revancha. Por eso a nosotros se nos manda a hacer un trabajo. ¿A hacer una casa? No. ¿A hacer un pozo? No. ¿A hacer un revoque? No. A hacer memoria, un trabajo que tenés que tomarte. Te lo tenés que tomar, ayudado del Espíritu Santo a través del testimonio de las Escrituras. Vos, cada vez que venga el destructor a tu vida para llenarte del pasado que te hundió en desesperación cuando estabas sin Dios, tenés que pedir al Espíritu Santo que te ayude a hacer un trabajo. ¿Cuál? Memoria. La memoria no se bate, la memoria no se prepara, no se clava como una madera, la memoria no se arma como si fuera un motor, la memoria se hace en espíritu, en tu mente, cuando vos te dedicás a recordar, siendo agradecido, todo lo que Dios hizo por vos. Cosa que al diablo no le gusta, porque el diablo no quiere que vos reconozcas a Dios como bueno y alguien que está a tu favor, sino que quiere que te sientas solo y le atribuyas a Dios todos los males que el diablo te hizo o tu pecado te trajo, porque los pecados traen consecuencias. Entonces, este es el trabajo, hacer memoria. No se va a hacer sola, las cosas no se hacen solas. Bueno, memoria tampoco. Está escrito. Está escrito. Si hay que hacerlo, si dice que hay que hacerlo, es porque no está hecho. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Una vez al año, en la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Qué decís vos? Y el resto del año nos acordamos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos angustiados, nos acordamos de nuestras heridas, nos sentimos pobrecitos, estamos enojados con el mundo, peleados con la vida, odiando. No, todos los días. Porque hacer memoria de las
bondades del Señor y de la obra libertadora y de la muerte del sustituto, que es el Cordero, y de nuestra salida de Egipto, la liberación, del momento de nuestro llamado, de las misericordias de Dios, todos los días de nuestra vida, te sana. Te sana. Pero hay que hacerlo. Va de nuevo. Vos estás en tu casa, yo te pregunto, ¿las cosas se hacen solas? Contestame. No, ¿no? Espero que no me hayas dicho que sí, porque es imposible que se hagan solas. Porque si para vos las cosas se hacen solas, poné una olla, abrí la canilla y un paquete de arroz arriba de la mesa y dejalo que al rato, cuando vuelvas, va a haber arroz para cenar, cocinado. Va a estar adentro de la olla, con el agua puesta, el gas prendido y a punto. Y no es así. Las cosas no se hacen solas. Por eso debemos hacer memoria. Hacer memoria, sobre todo, de que hubo un día, una noche, la última Pascua de Jesús, que fue la última Pascua del Nuevo Pacto. La última Pascua del Nuevo Pacto, siendo la primera, aquella de la salida de Egipto, en que la Pascua se personificó. En que dejó de ser un símbolo espiritual que se había sacrificado por años como rito a la entrada, en el altar del holocausto, del tabernáculo al principio y en el templo, pero que ahora tenía nombre y apellido. Se llamaba Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ahora esto háganlo en memoria de mí. O sea, acuérdense de mí porque yo soy el Cordero de la Pascua. Como aquel mensaje que recibieron los pastores que estaban pastando las ovejas que se sacrificaban en el templo, se cree que eran levitas, la noche que se le aparecieron los ángeles dando con aquella canción, con aquella melodía, porque en Belén había nacido un Salvador. Amén. Bueno, ahí estamos nosotros. Por eso Pablo, tomando esto, ¿sí?, dice, nuestra Pascua es Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, nuestra Pascua es Cristo. Porque Jesús dijo, haced memoria de mí. En 1 Corintios 5, versículo 6, hablando de otra cosa, los corintios tenían un problema, era un problema de fornicación, dice el versículo 1, muy grave, porque alguno de la congregación estaba en una relación, tenía como amante, por así decirlo, sí, era el amante, a la mujer del padre. ¿Está? Estaba saliendo, como se dice acá, viéndose y algo más también, ¿no? Decía la carta, con la mujer del padre. Pablo, por el Espíritu, el apóstol, llamándole la atención a los corintios. Te digo esto porque no estaba hablando de la Pascua Pablo cuando dice nuestra Pascua es Cristo. Empieza a reconvenirlos y encuentra que los corintios se jactaban. ¿De qué se jactaban? Se jactaban de su ser mundanos, de tolerar aquellas cosas, ¿sí? De tolerar las perversiones en este caso. Y avanzando el relato del capítulo 5, cuando llega al versículo 6, el apóstol Pablo, por el Espíritu, cuando se refiere a la jactancia de los corintios, es como el tipo que se jacta en el mundo de ser adúltero o de salir con la mujer de alguien, ¿sí? El que se pavonea con un pecado, ¿sí? Hay un par, ¿sí? Le dice, no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. Y el Espíritu lo lleva a darle una lección doctrinal, refiriéndose a la Pascua. Mirá vos, me dirás vos, ¿qué tiene que ver? Y acá está por qué la Pascua se celebra todo el año en millones de cosas, a cada instante. ¿Qué tiene que ver? Que había un adúltero en Corintio con la mujer del padre, una aberración,
con la Pascua? Bueno, es que como ellos se jactaban de sus pecados, se gloriaban en sus pecados, Pablo le dice, tomando el pan sin levadura de la Pascua, dándole el Espíritu Santo, la aplicación a todos los días de nuestra vida. Cada vez que nos enorgullecemos o nos jactamos de haber hecho algo fuera de lo que el Espíritu Santo nos manda. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo le estaba diciendo a los corintios, sean sinceros y sean verdaderos y solucionen este problema. El problema se solucionó. Y en la segunda carta, Pablo perdona a este promiscuo, a este pervertido. Pero acá, ¿por qué relaciona la Pascua con esto? Porque ellos, viviendo estas cosas tan carnales y tan aberrantes en su congregación, no estaban viviendo en Cristo, ni estaban aprovechando el sacrificio de la Pascua como obra redentora. Porque tenían jactancia, porque estaban orgullosos de sus pecados, ¿sí? Porque en vez de tener sinceridad y verdad, tenían malicia y maldad. ¿Y qué tiene que ver esto con celebrar la fiesta? ¿Que estaba cerca la Pascua? No, es que ellos, la Pascua que tenían que vivir todos los días, la cual era Cristo, por eso le dice, nuestra Pascua es Cristo, no la estaban viviendo porque tenían una iglesia carnal. Porque tenían cosas muy graves, muy carnales en la iglesia, que no iban con lo espiritual. No iban con las cosas espirituales, con el reino de Dios, con las cosas de Dios, con el mundo, con la unción del Espíritu. Entonces, acá es donde Pablo, tomando aquello de Jesús, que como te digo, personificó la Pascua, reprende a los corintios. Porque donde hay levadura, donde hay orgullo, donde hay jactancia, no puede haber santidad, ni se está celebrando la comunión con Dios, o se está celebrando la salida nuestra del mundo, o estamos conmemorando o viviendo, mejor dicho, los beneficios de la Pascua, que se celebra una vez al año, pero se reciben todos los días. Porque el beneficio del sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, es todos los días. Desde el momento que nos despertamos y tenemos vida y estamos sanos, cualquier cosa que agradezcamos, sabemos nosotros que es gracias a Dios. Amén. Y que no solamente vamos a dar gracias en lo bueno, sino en lo malo también. Porque como está escrito, Jehová dio y Jehová quitó. Así que nosotros, para poder celebrar todos los días esta Pascua, para estar en comunión con el Cordero, para poder tener los beneficios de aquel sacrificio, tenemos que dejar la jactancia, el orgullo, ¿sí? Tenemos que dejar la vieja levadura, la malicia, la maldad, y cambiarlo por sinceridad y verdad. Esto es muy importante, porque cuando el Señor dice hagan memoria de mí, va de nuevo, y personifica la Pascua en él y dice, yo soy el Cordero de la Pascua, como está escrito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros lo miramos a Jesús y nos identificamos con él. Porque yo siempre pienso en esto, ¿no? En la Pascua, la noche que se sacrificó el Cordero, en esa casa había un primogénito, que era el primer hijo del matrimonio de la familia. Ese primogénito era consciente de que había una sentencia de muerte sobre su vida, porque eso se había proclamado por todo Egipto. Ya Dios se lo había dicho a Moisés, Moisés a los ancianos y los ancianos al pueblo. Y si bien nosotros pensamos en la liberación de la nación de Israel en conjunto, yo quiero que pongas tus ojos sobre el hijo mayor de esa familia.
y pienses en Él, y te pongas dentro de Él, y sientas como Él. Y después, avanzada la noche, cuando oigas el gemido de toda la tierra de Egipto, porque no hubo casa, a no ser donde se celebró la Pascua, donde se puso la sangre como señal en el portal de la casa, donde no hubiera un muerto. Y ahora de nuevo ponete, no ya en el que tiene la sentencia, sino en el que sigue vivo mientras todos están muertos. En ese primogénito. Y decime si para ese, no sé, joven o muchacho, dependen, podés ser primogénito, depende, no sé qué edad tendría. Pues podés ser primer hijo, tener 30 años. ¿Tenía valor el cordero o no? ¿Qué decís vos? ¿Valió esa noche el cordero para él o no? Porque él seguía vivo. Gracias a que el cordero había muerto. Había sido sacrificado en obediencia al mandamiento. Entonces, nosotros, como llamados de Dios, figurados en ese primogénito, ¿no tenemos un sustituto que murió por nosotros para que nosotros tengamos vida? Sí, porque ese primogénito esa noche también se pudo ir de Egipto. Porque acordate que la sentencia no era sobre toda la familia, era sobre los primogénitos, de hombres y de animal y de ganado. Se salvó y pudo salir de Egipto esa noche gracias a la muerte del cordero. ¿Y a vos te parece que era una noche de jactancia? ¿De levadura? ¿De soberbia? ¿De altivez? ¿De orgullo? Para el corazón de ese primogénito, ponete dentro del primogénito, ahí dentro de la casa. Yo me hubiera preguntado, che, ¿funcionará esto de pintar la sangre y yo me salvo? No era una noche de jactancia. O sea, porque para poder disfrutar del sacrificio del cordero, que es tu sustituto, vos no tenés que tener ni jactancia, ni soberbia, ni malicia. Por eso, Pablo le dice esto a los corintios. Nadie se jacta de haberse salvado habiendo pasado una noche como esa. Y esa misma figura tan angustiante, de tanto peligro, donde corría peligro tu vida si vos eras el primogénito. Por eso Pablo, por el Espíritu, habla de esto. O sea, si querés vos celebrar la Pascua, es decir, que el Cordero tenga en tu vida, traiga bendición a tu vida, sea de bendición para tu vida, que te alcancen los beneficios del sacrificio del sustituto, es sin jactancia, es sin levadura de malicia, sin vieja levadura, sin todo lo que le daba orgullo al viejo hombre, sin la gloria del viejo hombre. Por eso dice la vieja levadura, todo de lo cual te enorgullecías y te ensoberbecía y pensabas de vos como virtudes y las ponías por encima de los demás haciéndolos sentir mal, como que eras el único capaz o el único que tenía atributos y los demás eran todos unos inútiles, unos inservibles. El orgullo, la soberbia, la jactancia no nos dejan tener los beneficios de esa Pascua. Esa Pascua nos dio una nueva vida, porque esa gente que salió esa noche, el primogénito también, de aquellas casas para irse libres fuera de Egipto, se encontraron con una nueva vida. Ese día no iban a ser ladrillos, ni iban a venir los capataces de Faraón a pegarles con rigor para que ellos sigan produciendo como esclavos. Estaban de viaje, se iban. Era el día de su liberación. Esa vida, esa nueva vida que Dios nos regala a partir del llamado y del sacrificio de Cristo, a la cual accedemos sin levadura, sin jactancia, sin orgullo, porque te vuelvo a repetir, el primogénito esa noche, más que orgulloso y jactancioso, estaba atemorizado.
¿Qué decís vos? Si a vos te dicen, mirá, esta noche te matamos a no ser que mates un cordero. Si matás el cordero, ponés la sangre ahí afuera, como señal nosotros aceptamos la muerte del cordero, si no venimos por vos. Y fue así. Entonces, esa nueva vida, que el primogénito cuando se fue de la casa y apareció el otro día y amaneció y cruzaron el mar, más allá de todas las vicisitudes que vivió el pueblo y las aflicciones y las rebeliones, ¿vos te crees que el primogénito no pensaría? ¿Yo tendría que estar muerto? Si los egipcios lo único que estaban haciendo era enterrar a sus muertos en aquella noche, aquella madrugada. Esta nueva vida que nosotros tenemos, ¿sí?, como primicias de sus criaturas, en la figura del primogénito, la tenemos por los méritos de la muerte redentora de la víctima de la Pascua. Por eso Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Por la jactancia, por la soberbia. Y a nosotros nos gusta jactarnos en el viejo hombre, ¿no? Decir cuánto valemos y qué tenemos y qué sabemos y qué hemos logrado. Para Dios eso no sirve. Para con Dios no sirve, porque eso a nosotros nos va a traer condenación. Porque la humildad de la víctima de la Pascua, el sometimiento, la entrega, nos humilla. Entonces, nada de lo que vivamos después de nuestro llamado, después de la noche de nuestra liberación, después de nuestra salida de Egipto, es por mérito propio, sino porque Cristo Jesús, la víctima de la Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y de no haber sido así, los muertos en vida seríamos nosotros en lugar del Cordero. Es lo que le pasa a todos los que no aceptan a Jesucristo como su Cordero, el Cordero de la Pascua, como el sacrificio por sus pecados. Y todavía estaríamos viviendo en nuestros delitos y pecados delante de la justicia de Dios. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, está hablando a los llamados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo, en los deseos de nuestra carne, como le pasaba a los corintios, ¿te acordás? Corintios 5:1, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, sin dominio propio, sin fe en los pensamientos, sin temor. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, esclavos de la ira. Pero gracias a las misericordias de Dios y a ese pacto, al nuevo pacto en su sangre, no estamos muertos, sino vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso para nosotros la Pascua es un día festivo. Y esa vida nueva la disfrutamos todos los días, si no nos jactamos y no nos movemos con la vieja levadura de malicia y de maldad. De ahí que se nos diga que la Pascua es una celebración perpetua, perpetua. Por eso es perpetua, no es de un día, es de todos los días a cada instante, como está escrito en Éxodo 12:14. Y este día
o será en memoria. O sea, harás memoria de este día y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. O sea, no solamente esa noche, sino andando el tiempo, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Viste? Como, digamos, cadena perpetua de la Pascua. Por estatuto perpetuo, porque esta nueva vida la celebramos todos los días. Y si te queda alguna duda de qué significa perpetuo, en Éxodo 12:24 dice el Espíritu Santo para siempre. Ahora, si ya no entendés lo que es para siempre, yo sé que entendés, ¿no? Guardaréis esto por estatuto, Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Léeme ahí en tu casa, ¿qué dice? Para siempre, para siempre. O sea, la vivimos todos los días, por ejemplo, esta nueva vida en Cristo Jesús, pero la celebramos una vez al año, como dice Éxodo 13:10. Éxodo 13:10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo. ¿Cuál era su tiempo? De año en año. Esto es como el cumpleaños, ¿viste? Bueno, cumplí año todos los días. ¿Viste que hay un dicho en el mundo que dice, no se cumple año todos los días? O sea, no podemos estar todos los días de fiesta. Un dicho, ¿no? Un refrán. Bueno, no es un refrán, un dicho. Dicho popular, un adagio. Una vez al año haces tu fiesta del cumpleaños. Si alguien aparece en tu casa, vos suponete que cumplas años el 25 de agosto. Y un día aparece alguien en tu casa con un grupo de muchachos, con un asado, con una torta, el 10 de diciembre. Y te dicen, venimos a celebrar tu cumpleaños. Para vos no tiene sentido. Porque tu cumpleaños no es el 10 de diciembre. Y no lo vas a aceptar. Si no, hagamos un asado, pero nada que ver con mi cumpleaños que no es ahora. Bueno, la Pascua es lo mismo. No se puede hacer la Santa Cena cuando vos crees. Se hace la cena del Señor la noche en que Jesús celebró la cena con sus discípulos, porque la cena es la continuación de la Pascua en el nuevo pacto. No es cuando vos querés. Si no, festejá tu cumpleaños todos los domingos, mi amor, ¿no? Nosotros no tenemos que perder la memoria, olvidándonos de la abismal, porque era un abismo, la soledad es un abismo, en el cual caes y caes y caes y caes y caes y no tenés de dónde agarrarte y no terminás nunca de caer. Teníamos una soledad crónica, porque no teníamos Dios. Por eso, todos los días, a cada instante, recordando esa soledad, como dice el Salmo, una soledad tan grave que no hay quien ayude. Salmo 22:11, clama el salmista, no te alejes de mí, 22:11, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Otro de los beneficios de la Pascua, otro ejemplo de las cosas que tenemos que recordar todos los días, porque todos los días la soledad nos asalta, los espíritus inmundos, desesperados. Esos son los que tienen el problema, ellos son los desesperados, ellos son los que se quedaron sin Dios, ellos son los deprimidos porque van a la muerte eterna, al castigo eterno. Y vienen a los hombres a modo de pensamientos, y en el espíritu de los hombres, en el espíritu de la mente de los hombres, le hacen entrar en pánico y en desesperación y en depresión, que es lo que ellos sienten. Es lo que ellos sienten, te lo hacen sentir a vos, poniéndote en el mismo lugar de ellos. Porque el diablo está desesperado, y se nota. Fue condenado. La soledad, no podemos olvidarnos que desde el momento que nosotros, va de nuevo, Jesucristo
personifica la Pascua, le pone nombre y apellido. Dice, yo soy el Cordero de la Pascua. Hagan esto en memoria de mí. Y Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Entonces nosotros encontramos una cabeza, porque somos ovejas por naturaleza. Y necesitamos un pastor, necesitamos alguien que nos guíe. Y ese alguien no puede ser alguien terrenal. En una instancia hay una parte terrenal delegada por el Espíritu en un don, el don de pastor y maestro. Pero esa no es la solución, no vas a encontrar la solución en un don. La vas a encontrar en el dador de los dones, que es Dios. Y en esa soledad crónica el salmista, abriendo su más íntima fibra desgarrada del corazón, dice, no te alejes de mí, porque ¿qué es el hombre cuando Dios toma distancia de su ser? ¿Qué nos queda cuando Él no está cerca? ¿Qué te queda? No te queda nada. Dice, porque si te alejas la angustia está cerca. El enemigo está al acecho. La angustia está cerca. Enseguida me voy a sentir mal, me voy a sentir deprimido, me voy a sentir solo. Porque no hay quien ayude. Y es así. No hay hombre que nos pueda ayudar. Nos acompañarán, somos agradecidos. Padre, madre, hermanos, familiares, los hermanos de la iglesia. Y es una bendición que nos podamos disfrutar y contar unos con otros. El ser humano es un ser gregario, o sea, tiene que vivir en manada, en grupo, para sobrevivir. Estamos agradecidos de todo esto, de lo que nos da la comunidad y de lo que nosotros le damos a la comunidad, de poder darle algo a la comunidad, también estamos agradecidos. Pero cuando llega el momento, como se dice en mi barrio, de los bifes, ¿quién puede ayudarte con una depresión? ¿Quién puede ayudarte con una soledad? ¿Quién puede ayudarte con una enfermedad? El Cordero. Por eso cuando vos identificás a Jesucristo como tu Pascua, te encontrás con un referente. Cuando vos te identificás con Él, a partir de eso tenés identidad. Esa identidad que vos empezás a tener se llama, por así decir, ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Jesucristo. Seguir las pisadas del Maestro, andar como Él anduvo. Esa identidad te va vaciando de soledad. Así como la soledad te vacía de Dios, la identidad te va vaciando de soledad. Y ese vacío de soledad que nos da Jesucristo al llenarnos de su Espíritu Santo y al venir a vivir a nuestros corazones, no es igual a la otra vida, la vieja vida, la de la vieja levadura, cuando estábamos sin Cristo, alejados del Señor. Por supuesto, estar sin Cristo, que es el mediador y la víctima de la Pascua, te deja sin Dios y sin esperanza en el mundo, como está escrito, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais, pasado, verbo, vosotros estabais sin Cristo, sin vuestra Pascua, sin vuestro sacrificio, sin vuestro sustituto, alejados de la ciudadanía de Israel, que es la nación espiritual, y ajenos a los pactos de la promesa, a las promesas que están en el marco de pactos, sin esperanza. Esto sí que es soledad, porque no hay quien ayude. Si no te ayuda Dios, ¿quién te va a ayudar? Y sin Dios en el mundo, como pasa con este juicio del COVID-19. Si no te salva Jehová, no te va a salvar nadie. Luego, el apóstol, nosotros, avanzando, ¿no? Todo cambió cuando conocimos que alguien había muerto por nosotros, había puesto su vida en expiación por nuestros pecados. Todo cambió cuando empezamos a conocer la expresión inigualable de su amor eterno. Capaz que no lo entendíamos como hoy, y hoy no lo entendemos como lo vamos a entender más adelante. Pero cuando vos leías, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
tenga vida eterna, vos decías, yo soy ese. Y se daba el milagro en tu vida, porque después de la fe viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da esa fortaleza interior y bueno, te revela al Hijo, y hace que se manifieste en tu vida la obra del Cordero para que vos creas cada día más. Y todo esto te pasó a partir de un sorpresivo llamado, porque ibas andando por la vida buscando una solución, pero pensando en cualquier cosa menos en Cristo. Y un día te sorprendió Dios, porque te llamó a participar, a ser partícipe del Evangelio por la gracia. Por eso Pablo le dice a los Efesios en la segunda parte de este versículo, pero ahora, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, por el sacrificio, por la muerte de Cristo, por la muerte del Cordero. Tenemos que hacer este ejercicio de memoria, porque como dice el salmista, nosotros enseguida entramos en angustia cuando el Señor se aleja. No te alejes de mí, dijo el salmista, porque la angustia está cerca, me acecha. No va a tardar en venir. La depresión, la angustia, la tristeza. Nosotros tenemos que hacer memoria de que Dios tiene poder. No tenemos que llorar la leche derramada, como se dice en el mundo. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Nosotros tenemos un Dios de poder. Es más, Jesús dijo, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y ese Dios de poder que nos llamó y nos sacó de Egipto y empezó a hacer en nosotros una vasija de honra, si es que lo somos, que nos juzgue Dios. Ese Dios que venimos conociendo desde el momento de nuestro llamado, que pensamos que iba a ser imposible para nosotros avanzar en el camino angosto, en el conocimiento de su persona, en el sacrificio de Jesucristo, en el desarrollo de nuestro don, en la visión de nuestro don, en la interpretación de nuestro ministerio, whatever, de tantas cosas que nos sentíamos incapaces de alcanzar, hasta de ser bautizados en el Espíritu. No, ¿qué me va a bautizar Dios a mí? Se manifestó el poder de Dios a cada paso a través de nuestra fe y fuimos siendo llevados por Dios de la mano. Prácticamente como dice la palabra, ¿no? Fuimos libertados de a poco de las garras del maligno. Si conocimos el poder de Dios, como aquellos que vieron después del sacrificio de la Pascua en la noche de Egipto, la primera Pascua, cómo el poder de Dios sacó al pueblo de Israel. Después de agónicos 9 meses de juicios, que abajo se veían como plagas, pero eran juicios sobre los dioses de Egipto, el poder de Dios sacó más de 3 millones de personas como de la mano de Egipto. Después el poder de Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco y se cerró cuando los egipcios estaban en medio del Mar Rojo. Ese eterno poder, de ese eterno poder tenemos que hacer memoria cada vez que el diablo viene a amargarnos la vida con que no vamos a poder. Y vos le tenés que decir, tenés razón, diablo, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Pero vos me estás haciendo olvidar, o no querés que me acuerde, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy a poder, te doy la derecha, diablo, tenés razón. Pero no te olvides de Jesucristo. No te olvides de mi sustituto, de mi redentor. No te olvides, diablo, que no estoy solo. Antes, cuando yo estaba sin Dios y sin esperanza, vos venías y te aprovechabas de mí para que caiga en un pozo de desesperación, porque la impotencia y el fracaso y el ser invisible que vive cada persona hacían que cada vez yo me hunda más en una desesperación, en la soledad, en mi soledad, en las garras de mi agónica soledad. Pero ahora no. Ya no estoy solo, diablo. Cristo murió por mí. Él es mi Pascua y la vivo todos los días. No te olvides, diablo, del poder de Dios.
Por eso Pablo, como levantando la voz, erguido, en una asamblea imaginaria de una iglesia de Roma, mientras les escribía, él no se levantó, siguió escribiendo de alguna manera. Él no escribió la carta, pero bueno, la dictaba. Pero en espíritu se levantó como si estuviera frente a la iglesia de Roma diciéndole: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vaya que si alguien sabía de lo que era el poder, eran los romanos. Al judío primeramente y también al griego. Hacemos memoria de eso todos los días, porque todos los días el enemigo que está al acecho, las dificultades, las cosas imposibles de la vida, los desafíos, los fracasos, la batalla diaria nos llama a hacer memoria de ese poder. Yo no voy a poder, pero en Cristo voy a poder. Yo no voy a lograrlo, pero el Señor va a hacer la obra. Y así tantas cosas. Una más, para ir terminando. No perdamos la memoria, no nos olvidemos de su misericordia que nos trajo el perdón de pecados. Por eso no es buena la jactancia, ni la vieja levadura. Porque nosotros, antes de conocer a Jesucristo, de que el Señor se nos haya aparecido, nos haya sorprendido con su llamado, hicimos muchas cosas, inclusive contra Dios, y lo desconocimos también, porque hacíamos la voluntad de los pensamientos, vivíamos en la carne. O como dijo Pablo dijo: yo creía mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Muchas cosas hicimos sin saber. Hicimos contra las personas, lastimamos mucha gente, sin saber que Dios no quiere la muerte del que muere. Fuimos malos con un Dios bueno. Y mientras Él no quiere la muerte del que muere. Por eso no dejemos de hacer memoria todos los días, que si algo hemos avanzado en este camino, si algo hemos avanzado en nuestro ministerio, si algo hemos avanzado en nuestro don, si podemos servir a Dios de alguna manera con nuestras limitaciones, si algo sale bien, no es por obra nuestra, para nada, sino que es porque por la misericordia de Dios fueron perdonados nuestros pecados. Y nuestros pecados fueron perdonados, o fue posible que sean perdonados, porque hubo un sacrificio en nuestro lugar, o como se dice en teología, en vez de Dios matar uno por uno, mató uno por todos. Por eso el Señor dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El profeta Isaías, haciéndonos acordar de todo esto, nos dice Isaías 41:9 por el Espíritu: porque te tomé de los confines de la tierra, oí bien, casa de Israel, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, no temas la antigua soledad, la vieja vida, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si no hubiera sido por el perdón de pecados, nosotros jamás hubiéramos logrado nada en el Evangelio. Por eso, donde hay jactancia, no hay Pascua. ¿Qué significa esto? No hay
no hay eficiencia de sacrificio. El sacrificio está, pero no sirve ahí donde hay jactancia y orgullo, donde hay levadura, porque se celebra con panes sin levadura. Jesús dijo que el pan que él partía era su cuerpo, y nosotros también tenemos que presentar un cuerpo sin levadura, de malicia y de maldad. Han sido perdonados nuestros pecados, y vaya que a algunos hasta nos dio vergüenza decírselos a Dios con la puerta de nuestra habitación cerrada. ¿Y cómo se lo decíamos? Aún teniendo conciencia de que Él nos había visto cometer nuestro pecado. Porque el pecado avergüenza. Y que hay pecados que hemos cometido todos, que si los hombres oyeran su descripción, no nos saludarían más, nos evitarían. Por eso Dios dejó el secreto del cuarto. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora en lo secreto. Y tu Padre te recompensará en público. Hemos sido perdonados por el sacrificio del Cordero. Aquel primogénito esa noche pudo irse con su familia de su casa, camino a la tierra prometida, porque se había sacrificado el Cordero en esa casa. Es así. Y estas cosas no son una vez al año, son todos los días. Por eso, amada iglesia, para terminar, quiero pedirte que me acompañes a leer Hebreos 10, versículo 1, un pasaje. Vamos a leer: bienaventurado el que lee en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hablando del viejo pacto, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, el Mesías, Jesús, nuestra Pascua, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, esto dijo en gloria Jesús, antes de ser Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, digo antes de ser Jesús el nombre que el ángel le dice que José le ponga, ¿sí? He aquí que vengo, oh Dios, allá en la intimidad entre el Padre y el Hijo, cuando se decidió la redención del hombre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y aclara, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, lee bien, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso la Pascua era eterna, perpetua, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, lo que hablábamos recién, el perdón de pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo
sería, hizo posible que sean perfectos para siempre los santificados o los que se aparten del mundo de la carne y del diablo. ¿Sí? Te lo leo de nuevo. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo? Poco después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Acá el Espíritu da testimonio de que no era Jeremías, era el Espíritu Santo el que hablaba por su boca. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos sin levadura, con corazón sincero. ¿Te acordás? Que decía, de sinceridad y de verdad. Con corazón sincero. Porque no le va a ir a mentir a Dios, ¿no? En su presencia. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a que te pongas de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Señor, tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra es enviada a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, con un propósito, para hacer una obra, y hará todo lo que tú quieras, porque tu palabra tiene poder, porque es el espíritu de la palabra, Señor, el verbo, el que trabaja en nuestros corazones a través del poder de Dios y nos convierte. Señor, si no tenemos arrepentimiento hoy, si somos jactanciosos, orgullosos y soberbios, y todavía, Señor, nos gloriamos de la vieja levadura, permítenos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, arrepentirnos para perdón de pecado. Porque nada de lo que tengamos, de lo que hayamos logrado, de lo que hagamos, nada de lo que si hemos crecido, Señor, o hemos avanzado de alguna manera en tu camino, ha sido por mérito nuestro, por obra nuestra, sino que todo se lo debemos a la víctima de la Pascua. Todo se lo debemos al sacrificio de Jesucristo, a esa sangre derramada que clama mejor que la de Abel. Se lo debemos a Él porque Él murió en nuestro lugar. Porque si Él no hubiera muerto en nuestro lugar, los muertos hubiéramos sido nosotros. Como aquella noche de la muerte de los primogénitos en Egipto. Si no moría el cordero, moría el primogénito. Señor, te suplico que en tu misericordia extiendas tu mano de amor y visites el corazón y el espíritu de cada uno de los que oigan esta palabra. Señor, y los libres de guiarse por su jactancia, por su vieja masa con levadura, por su soberbia, Señor, por su maldad. Porque hay un nuevo camino, y este nuevo camino es Jesucristo, nuestra Pascua, el cual ha sido sacrificado por nosotros. Por tanto, Señor, te agradezco la oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos esta palabra, porque todos te oímos a ti, Espíritu Santo. Gracias. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen día de reposo. Dios te bendiga, iglesia.